Bueno, entonces un muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente reitero aquellos estudiantes que se han estado comunicando con ustedes y que les dice que no se pueden conectar, entonces que por favor me escriban por WhatsApp, pero así no van a poder entrar. Les dice que con mucho cariño yo les comparto entonces la grabación de la clase, pero no hay ingreso, ¿ok? Entonces para que por favor lo tengan claro. Eh, en este día de hoy nos acompañan también los estudiantes del grupo octavo 6 y octavo 7, a razón de que el día de hoy voy a explicar básicamente todo lo que trata acerca del taller 5. Ese taller 5, yo fui quien lo diseñé y yo soy la que lo va a calificar. Entonces, como yo soy la que lo va a calificar y yo fui la que orienté el taller, yo requiero pues que todos reciban la misma indicación frente precisamente a ese taller. Entonces, para los chicos de 8.6 y 8.7 y para los demás estudiantes que no han tenido la oportunidad de entrar a mis clases, siempre comienzo mis clases con una frase enfocada o que por lo menos nos motive o nos dé algo con respecto a ciencia. Les pido por favor a quien tenga el micrófono encendido que por favor lo apague, si es tan amable. Listo. Bueno, entonces la dinámica que yo suelo utilizar para la frase es que les comparto entonces como tal la frase que queremos analizar o la frase que queremos hablar y les pido entonces que levanten la mano si alguien quiere hacer algún comentario o pues hablarnos de qué entiende por la frase y solamente usamos al menos unas 3 participaciones de algunos estudiantes para que no se nos vaya a ir mucho tiempo, teniendo presente pues que hoy estamos trabajando entonces y vamos a explicar el taller número 5. Entonces, nuevamente les leo la frase del día de hoy. La frase del día de hoy entonces dice lo siguiente: muchos de nosotros nos preguntamos qué podemos hacer de forma individual, pero la historia nos muestra que todo lo bueno y lo malo empieza porque alguien hace o no hace algo. Muchos de nosotros nos preguntamos qué podemos hacer de forma individual, pero la historia nos muestra que todo lo bueno y lo malo empieza porque alguien hace o no hace algo. Entonces, esta frase la dijo la bióloga marina, de la cual hablaremos ahorita, Sylvia Earle, una norteamericana que ha contribuido a la ciencia de la oceanografía, en la cual hablaremos ahora. Entonces, Samuel Vázquez, bienvenido, cuéntanos. Buenos días, profe. Yo lo que pienso o lo que interpreto de esta frase es que las cosas más importantes que ha hecho o las cosas que representan a la ciencia no fueron planeadas. ¿Sí? O sea que en esa frase nos están diciendo que tenemos que improvisar un poco para que a lo mejor y llegamos bien en nuestras vidas. Ok, gracias, Samuel. Juan Andrés Marín. Buenos días. Para mí lo que representa esta frase está diciendo es que muchas veces tratamos de realizar algo de forma individual y como de crear algo, eso es lo que me representa, que nosotros tratamos de hacer algo, pero ese algo tiene que ver también con otras cosas que hizo otra persona, esa persona realizó momento, entonces vos ya tenés como las bases de lo que querés realizar, entonces no todo lo que vayamos a hacer va a ser individual. Ok, Juan, gracias por tu aporte. Y finalmente, Mariana Bolívar. Pero bueno, pues yo lo que pienso respecto a la frase es que en sí casi todo lo que no, pues sí viene como que muy relacionado con lo que dijo Juan Andrés,
Entonces es como que casi siempre uno lo que va a hacer o lo que uno quiere hacer ya fue como que iniciado por una persona o lo comenzó a hacer alguien. Y pues son muy poquitas las veces como las que uno hace las cosas que como que nadie las haya hecho, perdón, que nadie las haya hecho. Ya. Ok, Mari, muchas gracias. Yo me quiero detener de pronto en la frase en lo que habla de que muchos de nosotros nos preguntamos qué podemos hacer de forma individual. Es decir, nosotros siempre pensamos de que las cosas las podemos hacer solos y definitivamente siempre debemos de contar con un recurso adicional para poder lograrlo. Y otra de las cosas de la frase es que dice que también se me hace muy curioso, es porque habla de que alguien hace o no hace algo. Y es que a partir de las exploraciones de la gente, yo puedo seguir una actividad o si alguien dejó algo por hacer, yo puedo retomar ese camino. Vamos a hablar un poquito entonces de Sylvia Earle. Voy a compartirles entonces, pues básicamente quién es ella. Denme un segundo, yo acá les presento entonces una foto donde ella aparece, ella todavía está viva. Bueno, entonces, norteamericana, tiene 87 años, vivía en la costa este de Estados Unidos, es originaria de New Jersey, pero su familia se la llevó a vivir a la Florida. La Florida, recuerden que es una península o en Miami, pues es una península que está ubicada entonces sobre el Océano Atlántico y tiene pues grandes cantidades de acuarios y tiene un montón de cosas que uno puede pues ir a visitar. Y el tema es que sus papás la motivaron muchísimo a que le interesara pues todo lo que tenía que ver con el rollo de la ciencia. Bueno, entonces estamos hablando de edad, 87 años, yo creo que 88 creo que cumple este año. El punto con ella es que fue una mujer de romper barreras, como la gran mayoría que yo les he tenido la oportunidad de presentar en estas 16 clases que llevamos. El tema entonces con ella es que ha sido una líder innegable a la conservación del mar. Voy a mostrarles acá una de las páginas que voy a compartirles cuando finalicemos la clase, y es que ella acá nos muestra entonces el océano en su esplendor, pero ella tiene una gran angustia por todo el daño que nosotros le estamos haciendo al océano. Entonces, el tema con ella es que... Gracias. El tema con ella es que, bueno, se graduó entonces como oceanógrafa, esa es la profesión que se le reconoce a ella, pero ella terminó un doctorado en ficología. La ficología es la ciencia que estudia las algas. Yo sé, y me han escuchado muchas veces que yo les he dicho que todos pensamos de que los mayores contribuyentes a que nosotros tengamos una atmósfera con oxígeno son las plantas. Pero la verdad, chicos, es que si no existieran las algas, no sería posible hacer la fotosíntesis y obtener de ella el oxígeno. Entonces, ¿a ella qué es lo que más le angustia? Pues básicamente todo el daño que nosotros le estamos causando. Ahora, ella intentó ingresar en un programa donde solamente admitieron hombres y la primera vez a ella le negaron el ingreso porque le dijeron que pues que era con 70 hombres la excursión que ella pensaba hacer. Ella vio que eso era un inconveniente, pues se sintió excluida y a la siguiente vez que volvieron a hacerlo, pues básicamente la tuvieron que admitir por las capacidades, obviamente, y por las habilidades que ella tenía y por todos los proyectos también. Bueno, la dejaron participar, pero luego esta mujer registró una inmersión con un traje especial que se llama el Gym Suite, que tiene la capacidad de mantener la presión interna a una atmósfera.
El tema es que este traje tenía unos tonos para ella poder bajar al mar, al océano, y tuvo que apagarlo, y cuando lo apagó se dio cuenta de que allá abajo en el océano, en el fondo del mar, existe un fenómeno que se llama la bioluminiscencia. Eso estamos hablando de los años 80. Entonces ella generó casi que todo un movimiento para que la gente empezara a pensar de que necesitábamos proteger de alguna forma u otra el océano. De ahí que con su esposo, que es un ingeniero, empezaron a crear una serie de submarinos para proteger y para ir a buscar cosas que encontraran, animales, seres vivos, bueno, las diferentes capacidades en el mar. Ella ha sido líder y ha proporcionado un montón de este tipo de santuarios acá donde ella se encuentra. Este santuario está en Cayo Largo, en Florida, y está ubicado a 18 metros bajo el mar. Y todo esto que ustedes ven es concreto, pero lo han recubierto de algo especial y han hecho siembras de corales marinos para que nuevamente vuelva a ser vida marina, por decirlo de alguna manera. Esta es una de las grandes preocupaciones entonces que ella presenta. Miren, chicos, esta es nuestra realidad. Nuestros fondos de los océanos cubiertos de llantas, nuestros fondos de los océanos que ya no albergan la biodiversidad marina de corales, sino que ya son literalmente esqueletos de mar. Entonces, en asocio con muchas firmas, una de ellas Rolex, la marca que patrocina incluso hasta el tenis, ella se alió con ellos. Aquí ella sale en una foto y está usando entonces un Rolex, que son relojes que valen, yo creo que casi lo mismo que vale la casa de nosotros. Entonces, el tema con ella es que se alió con todas estas personas para empezar a hacer campaña de, no es que necesitamos hacer mucha conservación. Ella tiene entonces una alianza que se llama la Misión Blue, y con ella entonces lo que trata de hacer es identificar qué lugares pueden ser potencialmente capaces de generar vida. Yo no sé cómo les va a ustedes en geografía, no sé cómo les va en geografía, pero miren que en esta parte donde estamos en nuestro país, se conservan la mayor cantidad de puntos de esperanza, se llaman hotspots. Y es que básicamente ella decidió decirle a la gente, venga, es que en estos lugares todavía hay biodiversidad y hay que cuidarla. Hay un proyecto de ley en este momento de hacer un puerto en Urabá y con Chocó, con límites en Panamá, que nuestros políticos quieren acabar con una de las reservas naturales y justamente un hotspot que está ubicado en el Chocó. Es un tema muy espinoso, es un tema muy complejo, porque estamos hablando de modernidad, pero modernidad a punta de dañar la naturaleza. No creo que ese sea como el camino para hacerlo. Entonces, esta es básicamente entonces la historia de Silvia. Silvia ha sido una gran luchadora, ya tiene 2 hijos, los 2 se han dedicado también al océano, porque es una gran necesidad y bueno, se los voy a poner de esta manera que a mí me parece también muy curioso, y es que nos estamos yendo a conocer el universo, pero todavía ni siquiera hemos terminado de conocer el fondo del mar. Esa es una realidad que ella dice, y lo peor de todo es que estamos haciendo un montón de cosas para que esa biodiversidad se acabe. Entonces, esta es como básicamente pues la historia que les cuento acerca de Silvia, una mujer bastante luchadora y pues que nos genera, o por lo menos a mí, pues obviamente no estamos ubicados en un departamento que sea costero y que tenga, o el mar pues básicamente el de Urabá está un poquito lejitos. El tema es que es bien importante que todos nosotros reconozcamos que aunque no estamos cerca del mar, pues de todas maneras, con todos nuestros actuares de desechos y todo este tipo de cosas, pues también contribuimos a su contaminación. Verónica, ¿vas a decir algo? Sí, profe. Dímelo.
Profe, algo que a mí me parece muy curioso, ya que usted mencionó que no hemos terminado de explorar el mar, pero ya estamos buscando algo del universo, es sobre la NASA, que básicamente la NASA fue creada para explorar el océano y más fácil explora el universo para sacarnos, por así decirlo, del planeta, porque es más fácil ir a otra parte que terminar de explorar el océano. Es correcto, y no, o sea, el tema aquí es la cantidad de recursos. Yo no sé si han tenido la oportunidad de escuchar a Elon Musk con todo esto que tiene que ver con Space, y es que, o sea, muchachos, eso es un boleo de plata, o sea, eso es una cantidad tremendamente grande de dinero, ¿sí? Entonces es un tema bastante puntual, bastante complejo, porque nos estamos enfocando, lo que dice Verónica, nos estamos enfocando en ir a buscar lugares por allá, pero ni siquiera hemos terminado de explorar nuestro universo. Entonces, Vero, gracias por tu aporte, la verdad es que un aporte bastante válido. Dime, Juan. Algo que tiene que ver con lo que dijo la compañera, es que la NASA no fue realmente creada para explorar el mar, sino que la crearon para explotarlo, para explotar todos los recursos que hay. Lo que quieren es sacarnos del planeta para poder explotar más fácil eso sin hacer, digamos, un daño bastante grande a la humanidad. Ok, gracias, Juan. Sí, o sea, esto es un montón de dinero, la verdad. Eso es un montón de recursos. Bueno, chicos, vamos a dejar ahí entonces y vamos a pasar para la explicación entonces de nuestro taller número 5. Es el último taller. Yo espero que ya lo hayan leído previamente, pues dado que la última entrega fue el jueves pasado, la entrega al taller pues 4, y que hayan tenido entonces la oportunidad de reconocer cada una de las preguntas que tenemos ahí. Este taller tiene como fecha de entrega el domingo. ¿Por qué? Porque la otra semana se acaba periodo. Y como la otra semana se acaba periodo, la otra semana es semana de literalmente recuperaciones. Entonces, necesitamos tener ya todos los talleres al día domingo para que el lunes más o menos podamos enviar la calificación y sepan si tienen o no que recuperar. Entonces, esa es la razón de por qué ese taller está hasta el domingo, pero van a ver que no es tan largo. Nuevamente comento, y esto es bien importante, y es que, muchachos, no recibimos talleres que sean hechos en Word. Usted puede recortar y pegar las cosas en el cuaderno, con eso no tenemos ningún problema, pero necesitamos que las respuestas sean a mano. Obviamente tenemos muchas preguntas o hemos tenido talleres donde usted tiene que hacer un gráfico, donde tiene que hacer una unión, donde tiene que hacer X o Y cosa, tiene que llenar una tabla, listo. Eso lo puedes recortar y lo puedes pegar y lo puedes llenar a mano. Pero tengan presente, chicos, que no recibimos talleres que sean hechos en Word. Listo, para que esto quede muy claro. Entonces, taller número 5, entrega este domingo. La pregunta que genera el taller es: ¿con qué frecuencia las preguntas que surgen de un estudio científico corresponden a verdaderas preguntas de investigación? La actividad de inicio entonces tiene un puntaje de 1.5 puntos. ¿Qué vale 1.5 puntos? Contestar la pregunta 1 y la pregunta 2 y la pregunta 3. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de ellas vale 0.5. ¿Qué hay que hacer en la primera pregunta? En la primera pregunta yo le estoy poniendo como una especie de checklist o una lista de verificación para que usted sepa si cada una de estas 5 preguntas sí son o no preguntas científicas. ¿Cómo sé yo que una pregunta es una pregunta científica? Cuando yo acá en todas las categorías contesto sí. Entonces, yo acá les di un ejemplo. Dice, ¿cómo varía la presión de un gas cuando elevo su temperatura? Entonces, lo primero que me dice la checklist que yo tengo que hacer es si esa pregunta surge de una observación de un fenómeno natural. Claro, eso surge de una observación porque yo puedo observar cómo al variar la presión de un gas,
al variar, perdón, la temperatura, yo puedo ver que se varía también el gas. ¿Esto en dónde se ve? En una olla pitadora. En una olla pitadora usted pone a calentarla, sella la olla pitadora y cuando usted trata entonces de destaparla, usted no lo puede hacer porque en el interior hay un aumento en la presión de ese gas, o bueno, de esos líquidos que hay en el interior de esa olla. Entonces, eso es una observación de un fenómeno natural. Ahora, ¿está construida a partir de la curiosidad, creatividad o capacidad de asombro? Sí, porque yo quiero saber por qué cuando yo elevo la temperatura también se aumenta la presión. ¿La respuesta es diferente a un sí o un no? Claro que sí, mire que él me está diciendo, ¿cómo varía la presión de un gas? Ahí no me está diciendo, ¿varía la presión de un gas? No, ahí obedece simplemente a una respuesta diferente a un sí o a un no. ¿Involucra un proceso de experimentación para poder llegar a la respuesta? Claro. La profe ahorita me está diciendo que yo puedo observar eso en una olla pitadora. Sí. Bueno. Hay todas las personas que me interrumpen, me toca deshabilitarles definitivamente el micrófono. Listo, entonces, explicación de la primera pregunta. Para cada una de estas, A, B, C, D y E, tienes que hacer una lista de verificación y contestar sí o no. Si todas las respuestas son sí, la conclusión es que sí es una pregunta científica. Si hay una sola cuya respuesta es no, entonces la conclusión es que no es una pregunta científica. ¿Está eso claro? ¿Listo? Sí, señora. Te repito, para cada una de estas preguntas, A, B, C, D y E, hay que hacer una lista de verificación y contestar sí o no. Cuando termines de contestar sí o no, vas a escribir como conclusión si es o no es entonces una pregunta científica. ¿Listo? Ya vamos, yo les voy a ir explicando punto por punto y ahorita cuando termine vamos a retomar entonces sobre todo este primer tema para que usted reciba más información de cómo sabe si es una pregunta científica o no. Entonces no se preocupe. Una pregunta. Dime. En la tabla de verificación es con las mismas preguntas, o sea, con esas. Con esta que hay aquí adentro, con las características, sí. Sí. Entonces yo puedo imprimir pues varias tablas de esas para rellenarlas. Tendrías que imprimir 5 tablas. Pero se puede. Sí, claro que sí. Obviamente en esta parte de acá, pues tendrías que borrar que dice sí. Pero sí, hay que hacer 5 listas de verificación. Y al final poner si es o no es una pregunta una pregunta científica. Aunque vamos a ver que decir pregunta científica y pregunta de investigación es lo mismo. Pero sí. Listo, chicos. Entonces hay que hacer 5. Dime. También hay que responder la pregunta. No. Ok. Estamos hablando de cómo se formulan y cómo identifico yo preguntas. No estamos resolviendo preguntas. Listo. Miren que la pregunta que da origen al taller dice, ¿con qué frecuencia las preguntas que surgen de un estudio científico corresponden a verdaderas preguntas de investigación? Básicamente lo que nosotros estamos abordando es cómo saber si una pregunta en realidad es científica y cuándo no es científica. ¿Listo? Entonces, no hay que contestar. Y ninguna, ojo acá, atención, en mayúscula sostenida, subrayado y en negrilla, ninguna de las preguntas que se van a pedir en el taller 5 hay que responderla. Ninguna. ¿Sí? Cuando él a mí me dice, formule una pregunta, solo es formular pregunta. En ningún momento están pidiendo que las contesten, porque eso va a ser parte del trabajo del segundo y del tercer periodo. ¿Listo? Entonces, por ahora estamos aprendiendo a mirar, a reconocer cuando una pregunta es una pregunta de investigación. Entonces, una pregunta de investigación, una pregunta científica es aquella que surge de una observación de fenómenos, está construida a partir de la curiosidad, creatividad y capacidad de asombro. Es diferente a responder sí o no, involucra un proceso de experimentación y como último,
debe tener una relación entre causa y efecto, que ya lo hablaremos entonces ahorita. Entonces, esta es nuestra primera pregunta, vale 0.5. Vamos a nuestra segunda pregunta. Dice, ¿cuál miembro de los siguientes pares de preguntas te parece más fácil, por la manera en que está formulada, de contestar mediante un experimento? Enciérralas en un círculo. Tienes dos opciones. Opción 1, recortas esto y lo pegas. Opción 2, puedes escribirlas a mano y encerrarlas con un círculo. Entonces, quiero que miren que yo acá les di A1 y A2, B1, B2, C1 y C2. ¿Qué tienes que hacer? Coger las que dicen A y mirar cuál de ellas dos puede o está, puede ser contestada si yo hago un experimento. Eso es lo que te están planteando ahí. No tiene que responder, lo único que tiene que hacer es encerrar en un círculo cuál de los dos pares de preguntas obedecerían o están formuladas para que usted pueda hacer un experimento, porque eso es finalmente lo que pretende una pregunta de investigación, una pregunta científica, llevarnos a un experimento. Entonces, usted tiene que leer A1, ¿cómo podemos curar el Alzheimer? Pregunta 2, ¿retrasa la aparición de síntomas del Alzheimer el resolver rompecabezas? ¿Cuál de las dos está más enfocada en que usted tenga que hacer un experimento? En la B, ¿puede leer la mente de la gente? En la segunda opción, si pienso en un número, ¿podrá una persona adivinarlo sin que yo se lo diga? ¿Cuál de esas dos está enfocada a responder usando un experimento? Y en la C, o en el par C, ¿cuáles deben ser las posiciones relativas de un observador, el sol y una nube de agua, para que el observador vea un arco iris? O C2, ¿cómo se produce un arco iris? ¿Cuál de ellas dos me llevan o me orientan a mí a un experimento? Listo, hay que escoger una y encerrarla en un círculo. Vamos con la tercera. La tercera está entonces, es una tabla y miren lo que hay que hacer. Las siguientes preguntas están agrupadas de a pares. Los dos miembros del par aluden al mismo problema, pero una pregunta es más general y la otra es más específica. En cada par, marque la pregunta más específica con X en el cuadro o en el recuadro correspondiente. Entonces, usted acá tiene un par de preguntas de manera horizontal, un par de preguntas. Cuando a mí me dicen que algo es más específico es porque tiene más detalles o tiene más cosas que me dan a mi información. Entonces yo tengo que poner una X si yo creo que esta es la pregunta más específica, o aquí pongo una X si pienso que esa es la pregunta más específica. En cada caso debo de contestar escribiendo una X al lado de la pregunta que yo considero que es más específica, es decir, que da más datos, es decir, que me lleva a una experimentación, es decir, que me da más información. ¿Alguien iba a preguntar algo? Listo. Bueno. Chicos, ¿cómo vamos? Esta parte es la parte sencilla. Estamos reconociendo las características de las preguntas. Dime. Profe, que se le está entendiendo muy bien. Ah, ok. Menos mal. Jade, cuéntame tú, que es la primera vez que entras a una clase conmigo. Jade Mariana. Hola, profe. Hola, cuéntame. ¿Tienes alguna duda? ¿Está claro? No, profe, está súper claro el taller. Okay. Julieta, y usted está muy bien. Ah, bueno, Jade, me alegro. Julieta, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Me puedes volver a explicar ese punto del 3? Tienes que escoger. Mira, pues, yo te doy dos preguntas. Ellas están de manera horizontal. Yo acá te estoy dando una pregunta y acá te estoy dando otra. Tú me tienes que decir cuál de las dos es más específica, es decir, da más información, me lleva a un experimento,
me da más datos. Y simplemente lo que tienes que hacer es poner una X, ya sea aquí si piensas que es esta o aquí si piensas que es esta. Ah, bueno, profe, gracias. Dale. Entonces, con cada una de ellas tenemos que hacer lo mismo. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar entonces a la actividad de profundización. Pero, esperen, antes de pasar a la pregunta de profundización, voy a compartirles entonces algo acerca de teoría o de tema frente a lo que es o a lo que son las preguntas de investigación. Entonces, concentraditos acá, voy a pasarles entonces un videíto. Recuerden que esos videos también se los comparto cuando comparto la grabación de la clase. Y vamos a poner entonces atención porque nos van a hablar acerca de preguntas científicas, que también se llaman preguntas de investigación. Si están viendo aquí a este lado, ¿por qué aparece tanto Pantera Rosas? Porque me gusta mucho y porque es una de las caricaturas que más le pongo a mis sobrinos. Entonces, ojo pues, es muy cortico, vamos a prestar atención. Hola, hoy hablaremos sobre las preguntas científicas. El conocimiento se ha construido a través de la formulación de preguntas. Una pregunta se hace con la intención de obtener alguna clase de información. Al formularse una pregunta, se espera obtener una respuesta que se relacione con los datos buscados. Existen diferentes clases de preguntas dentro de las cuales se encuentran las preguntas científicas. Una pregunta científica se caracteriza por utilizar la observación de los fenómenos naturales. Se construye a partir de la curiosidad, creatividad, la capacidad de asombro de quien la formula. Una pregunta cuya respuesta sea un sí o un no, no se considera una pregunta científica. Una pregunta científica siempre debe involucrar un proceso de indagación que implique la utilización de algunos o todos los pasos del método científico. Es muy interesante saber que la ciencia avanza cada vez que se responden preguntas científicas. Hoy entendemos muchas de las cosas que nos rodean, de qué están hechas y su funcionamiento, gracias a preguntas generadas por personas como ustedes. Estos son ejemplos de preguntas científicas. ¿Cómo afecta el calentamiento global la vida de los habitantes de la Tierra? ¿Qué consecuencias trae la contaminación de los distintos recursos como el agua, aire, el suelo, en la calidad de vida de los habitantes de tu región? ¿Dónde están ubicadas las regiones de mayor biodiversidad del planeta de América y de Colombia? ¿Qué mecanismos utilizan los seres vivos para adaptarse a las condiciones del ambiente? ¿Cómo están organizados los seres vivos? ¿Cuáles son los procesos de transformación de energía que mantienen la vida en nuestro planeta? ¿Por qué se producen las enfermedades como la malaria? ¿Cómo fabricar un medicamento que prevenga una enfermedad viral? ¿Cuáles condiciones ambientales favorecen la aparición de enfermedades? ¿Cómo las sustancias cambian de estado sin cambiar su naturaleza? ¿Por qué en algunas regiones llueve más que en otras? Por otro lado, no son preguntas científicas los siguientes ejemplos. ¿Dios existe? ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde queda el mundo? ¿Cuáles son las cualidades artísticas de Choplin? ¿Qué música está de moda? ¿Es la pena de muerte la mejor opción para castigar a un delincuente que trafica con drogas en cualquier parte del mundo? Por último, no olviden que una pregunta científica requiere ante todo curiosidad, creatividad y capacidad de asombro. Debe considerar, explicar, describir o predecir un fenómeno natural y puede comprobarse a través del método científico o alguna de sus etapas. Listo, entonces miren que aquí teóricamente él ya nos está diciendo que es una pregunta científica. Kurt Collins me hace el favor y me apaga la cámara. Gracias. Listo, entonces, él acá ya me está dando ya luces acerca de cuáles son las características entonces de una pregunta científica. Y en esta, ¿por qué puse esta segunda pregunta? Porque todos debemos de entender de que todas las preguntas científicas nos deben de llevar a un experimento. Y esta tercera pregunta pues está básicamente basada en que usted tiene que identificar
que una pregunta científica no es simplemente poner cualquier cosa que usted quiera preguntar, sino que hay que saberla hacer. Y la pregunta debe de ser una pregunta muy, muy, muy específica. ¿Listo? O sea, hay que dar muchos detalles y de esto es parte, entonces, lo que vamos a hablar en la actividad de profundización. Entonces, vamos a la actividad de profundización. En esta actividad de profundización también tiene un valor de 1.5 puntos y quiero explicarles qué hay que hacer. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Ojo, pues. En la actividad de profundización hay una parte 1, ojo, hay una parte 1 y hay una parte 2. Véala aquí. ¿Listo? Entonces, cuando usted vaya a poner las respuestas, debe de poner parte 1 y pones primero. ¿Qué te están diciendo en el primero? En la primera hay que contestar para un caso A estas dos preguntas y para el caso B estas dos preguntas. Luego hay que llenar esta tabla. Repito, para la parte 1 hay que contestar para el caso A estas dos preguntas, para el caso B estas dos preguntas y luego llenar esta tabla. ¿Listo? Entonces vamos a entender qué es lo que nos están diciendo ahí. Aquí me están diciendo, el jardín es un ámbito que se presta a la experimentación. Juana, una jardinera principiante, sabe que las plantas se mueren si uno no las riega, pero también se mueren si se riegan demasiado. Para averiguar cuánta agua toleran sus plantas, ella decide proceder de la siguiente manera. Riega sus plantas 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, siempre a la misma hora. Luego, ella divide a todas sus plantas, porque tiene muchas, en 10 grupos diferentes. A cada grupo de plantas la riega con una cantidad diferente de agua. Al primer grupo solo le pone 1 litro. Al segundo grupo le pone 2, al tercero le pone 3 y así sucesivamente. Mantiene ese régimen de cantidad de agua durante 2 semanas y luego se fija qué plantas han muerto y cuáles han sobrevivido. Las dos preguntas que yo tengo que contestar para el caso de Juana son: A, ¿qué está variando ella por decisión propia? Y B, ¿qué parámetro está usando Juana para ver el efecto de sus cambios? Esto que estamos hablando acá, cuando yo se le digo que ella está variando algo y que ella está usando un parámetro, no es otra cosa sino algo que se reconocen como las variables. Y ya vamos a hablar entonces acerca de eso. Entonces, no se preocupen si en este momento no han entendido muy bien. Este es un tema de leer y de analizar. Ya vamos a pasar entonces a la segunda parte y también de esta hay una parte de teoría. Caso B, el esposo de Juana, mejor conocido en el barrio como Chincho, sabe hacer unos asados ricos y tiene cierta mente científica por añadidura. Ha notado últimamente que cuando hace asados, el perro del vecino se pone con frecuencia a ladrar furiosamente, pero no siempre. El Chincho sospecha, que el olor de los chorizos vuelve loco a Sultán el perro. Para ponerlo a prueba, decide que hará un asado cada sábado 10 fines de semana consecutivos. A veces va a poner chorizos y otras veces no. Y en cada caso se va a fijar si el perro ladra como loco o no. ¿Qué está variando el Chincho en su experimento? ¿Qué observa para ver el efecto? ¿Listo? Esa está muy fácil. Entonces, en los casos A y B que vimos hasta ahora, hay cosas o parámetros que pueden variar. ¿Cómo varían? Los científicos llaman a esos parámetros variables. Y esas variables, en estos casos, al investigador le importan 2. El experimento consiste en manipular una de las variables y ver qué efecto tiene sobre la otra. Por ejemplo, regamos con o sin fertilizante. ¿Cuál es la variable ahí? ¿Qué es lo que yo estoy cambiando? La presencia del fertilizante. Y vemos qué efecto tiene sobre el largo de las plantas. Entonces, ¿cuál es la variable ahí? ¿Cuánto van a crecer? ¿Cuál es el largo de las plantas?
Otro ejemplo puede ser que un investigador decide buscar objetos de diferentes pesos. La variable sería el peso de cada objeto. ¿Qué va a hacer con ellos? Determinar si eso tiene un efecto en cuánto tarda un objeto en caer, es decir, cuánto tiempo se va a demorar en caer. Esa sería otra variable. Las variables que el investigador controla se llaman variables independientes, o sea, las que él manipula, echarle fertilizante o buscar objetos de diferente peso. Esos son variables independientes. Pero las variables sobre las cuales el investigador desea evaluar el efecto se llaman variables dependientes. En los dos ejemplos anteriores sería la altura de la planta, porque depende de la cantidad de fertilizante que yo le agregue, y el tiempo de caída, porque depende de cuál sea el peso de ese objeto que yo utilizo. Justamente porque esta variable dependiente o porque esta variable depende de la otra. Eric, ¿qué hubo? Pa' acá. Se sube. Ya, o le pego. Otro que se fue silenciado. En otras palabras, entonces, el experimento consiste en ver si la variable independiente tiene un efecto en la variable dependiente. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con el caso A y el caso B? Hay que decir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, antes de que me hagan preguntas, porque sé que van a tener muchas preguntas frente a las variables, voy a presentarles entonces algo que me va a dar a mí como la suficiente información para saber entonces a qué se refiere una variable. Listo. El video que les voy a mostrar, yo lo tengo que parar en un momento, no lo vamos a ver todo, porque nosotros estamos tratando de identificar una parte en todo este cuento de la investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a prestar atención a este video. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Tim y Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán.
Entonces, la planta A no recibirá nada de agua. Acá tenemos que él está haciendo todo un proceso de método científico para mirar por qué se le están muriendo las plantas. Él acá nos habla entonces de variable. Mire que él, para poder establecer esa variable, él tiene que hacer como una especie de experimento. Y las variables son decisivas para nosotros poder hacer un experimento. Entonces, vamos a recordar nuevamente. Él tiene. Entonces, voy a devolverlo acá otro poquito. Él tiene 4 matas, 4 plantas de higuera. Tienen el mismo tipo de madera y tienen la misma tierra. ¿Listo? Y reciben la misma cantidad de luz solar. Pero, ¿qué es lo único que va a ser diferente? Reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. Acá lo que vamos a entender nosotros es que esa cantidad de agua es la que él le va a agregar. Como él es el que va a manipular la cantidad de agua, estamos hablando de una variable independiente, porque él es el que va a cambiar la cantidad de agua. ¿Listo? La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. Listo. Entonces, ¡Tadá! Ya pasó un mes. Para nuestro proceso tenemos que dejarlo en suspenso. ¿Por qué? Porque la idea que yo busco es que usted primero analice el antes de, no el después de. ¿Ok? Entonces, nuevamente repito, estamos hablando de variables. Ahora, hay una variable que se llama independiente, es la que yo cambio, es la que VIP cambia. Él cambia la cantidad de agua que está regando para cada una de esas 4 plantas. ¿Y cuál es el efecto? Ver si la planta se muere o no. ¿Listo? Ok. ¿Cómo vamos ahí? Cuénteme. Abran sus micrófonos, pregunten. Profe, no, súper. Gracias, Mari. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Hay que copiar todo lo que dice ahí o solamente copiamos como la pregunta como tal y los 2 casos, el caso A y el caso B? Solamente puedes copiar la pregunta de la respuesta, no hay problema. Sí te sugeriría que si te da mucha pereza copiarlo, por lo menos lo pegues, lo imprimas y lo pegues. ¿Por qué le voy a pedir eso? Porque este es el primero de todos los talleres que vamos a hacer enfocados en investigación durante todo el año. Entonces, con este taller, mire que yo ahorita les dije, incluso les tuve que interrumpir el video, porque el resto sigue en los otros periodos. Entonces, yo necesito que sí o sí esta teoría de este taller quede ahí en el cuaderno para que cuando ya hagamos la actividad como tal, que vamos a hacer una investigación, entonces usted tenga ahí la teoría para que lo pueda hacer. Entonces, sí les recomiendo que si les da pereza escribirlo, pues por lo menos entonces la puedan imprimir y pegar. Yo con eso no tengo ningún problema, con tal de que sí aparezca. Bueno, vamos entonces con la parte B. La parte B o la parte 2, yo ya la había explicado en una clase. ¿Cuándo la había explicado? Resulta y acontece que para el taller 2, yo se los busco, porque esa fue una de las preguntas que más fallaron. En el taller 2 o el taller 3, yo creo que en el taller... ¡Ay, no! Fue el taller 1, claro, el otro taller que yo tenía. Deben un segundito que les estoy buscando... el taller para que miren que yo ya había explicado este tema, sino que sí es importante entonces como que lo reconozcamos. Denme un segundito, les voy a compartir acá nuevamente para mostrar. Hoy me voy a demorar un poquito más en la clase para poder que todos tengan la misma información. Les pido porfa que me den una esperita para que este tema quede muy claro, chicos, aunque el jueves vamos a volver a tener clase. Infortunadamente los chicos de 86 y 87 no tienen clase conmigo, entonces sí necesito que todo el taller hoy quede explicado. Miren, chicos, en la última pregunta del taller número 1 decía,
¿A qué tipo de investigación científica corresponde la pregunta del título del taller? ¿Por qué? ¿Cuál sería una posible respuesta? Resulta que para una de las clases que yo di del taller 1, yo les dije, muchachos, tienen que irse al taller número 5 para que miren en una tabla cuáles son los tipos de investigación científica y cuáles son el tipo o cuál es el tipo de pregunta de investigación que se está haciendo. Entonces, yo creo que si 5 personas lo contestaron bien, fueron muchos. El tema, chicos, es que en el taller número 5, la parte 2, me habla de cómo yo puedo saber los tipos de preguntas y los tipos de investigación. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, miren por favor sobre su lado izquierdo. Acá dice tipo de investigación. Existe investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Listo? Cualitativa y cuantitativa. Ese será el tema de trabajo del jueves. ¿Cómo sé yo a qué tipo de categoría de pregunta corresponde una pregunta o un tipo de investigación cuantitativa? Entonces, existen 3 categorías. No, espérenme, me equivoco. Existen 2 categorías para las preguntas cuantitativas. Una se llama las preguntas descriptivas y otra se llaman las preguntas comparativas. Cuando una pregunta es descriptiva, cuando buscan describir variables que se están midiendo. Entonces, cuando yo hago preguntas como qué es, qué son, cuál es, cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje y qué proporción. Y el otro tipo de preguntas son preguntas comparativas, que son las que piensan establecer diferencias entre 2 o más cosas. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo diferencio? ¿Cómo comparo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa entre este y este? Yo estoy haciendo entonces uso de un tipo de investigación que se llama cuantitativa. Ahora, cuando una pregunta es una pregunta o cuando una investigación es una investigación cualitativa. Cuando se busque identificar relaciones de causa y efecto. En el caso del taller 1, era una investigación cualitativa y el tipo de pregunta era una pregunta de relación, porque la pregunta del taller 1 decía, ¿cuál es la relación entre los átomos, las moléculas y no me acuerdo qué más? Entonces, esa sola palabra, esa sola alusión a la palabra relación, ya me dice que no es una pregunta cuantitativa, sino que es una pregunta de tipo cualitativa, porque busca establecer relaciones entre varias cosas. Listo. Ahora, esta tabla te da características y te da ejemplos. ¿Qué le estoy pidiendo yo en esta segunda pregunta? Necesito que para el taller 2, el taller 3 y el taller 4, usted me proponga una pregunta descriptiva, una pregunta comparativa y una pregunta de relación. Entonces, me devuelvo. ¿Qué es una pregunta descriptiva? Es aquella que busca describir las variables que se están midiendo. ¿Qué característica tiene esa pregunta? Debe de empezar diciendo qué es, qué son, cuál es, cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje y qué proporción. Pregunta comparativa. Debe de ser una pregunta que busque comparar. ¿Cuál es la característica de estas preguntas? Debe de incluir palabras como diferenciar y comparar. Entonces mire que yo acá le pongo un ejemplo, le pongo 2 ejemplos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Listo? La idea es entonces que usted proponga preguntas descriptivas, comparativas y me falta la pregunta de relación. Una pregunta de relación debe de tener entonces dentro de su escritura las palabras relacionar, relación, asociación, tendencia. También puede seguir el siguiente formato. ¿Cuál es la relación entre esto y esto? ¿Sobre qué van a ser las preguntas? Sobre el taller 2, sobre el taller 3 y sobre el taller 4. Entonces usted va a coger el taller 2 y va a mirar qué tema hay en el taller 2. Y usted me va a plantear una pregunta descriptiva, una pregunta comparativa y una pregunta de relación. Ojo, ojo, ojo a esto. No se admite usar preguntas de los títulos o ya formuladas en los talleres. Debe ser producción personal. Ojo, chicos, porque es que, a ver,
yo me tomo la tarea de leer sus respuestas. Entonces yo sé cuándo una pregunta es igual a la otra y ya me ha tocado anular varios talleres por eso. O no anularle, sino anular la parte que estaba repetida. Entonces, ¿qué hago? Sencillo, corto y hago corte en las preguntas que son repetidas y solamente le califico lo que no es repetido. Entonces, yo no quiero tener dificultades con eso, por eso aquí estoy haciendo énfasis en eso. No se admiten preguntas de los títulos o ya formuladas en los talleres, debe ser producción personal. Y hay otra condición que tienen esas preguntas, y es que debe tener una variable independiente y una variable dependiente, es decir, mi invitación es que tu pregunta descriptiva, tu pregunta comparativa y tu pregunta de relación debe llevarte a que tú quieras proponer un experimento. Nuevamente repito, debe llevarte a que tú quieras hacer un experimento. Profe, ¿y cómo voy a hacer eso? Aquí usted tiene un ejemplo de varias de esas preguntas y sabe que a través de WhatsApp con mucho gusto le puedo resolver las dudas que tenga. Entonces, actividad de inicio, preguntas científicas, valor 1.5 puntos. Actividad de profundización, vale 1.5 puntos. ¿Cuántas preguntas hay que resolver? En la parte 1 hay que resolver 2, 4, 5 con esta tabla y hay que llenar entonces esta otra tabla. Y vamos entonces con la actividad de cierre que vale 2 puntos. ¿Listo? Entonces dice, analice la siguiente lectura y establezca para ella. ¿Qué tipo de investigación se lleva a cabo? ¿Cuantitativa o cualitativa? Y hay que decir por qué. Ojo que no hay que contestar, hay que decir por qué. ¿Cómo sé yo cuándo una investigación es cuantitativa y cualitativa? Porque depende sobre todo de esto que me están diciendo acá. Aquí, cuando a mí me dan variables, aquí, cuando a mí me proponen a establecer relaciones. La parte teórica de la actividad de cierre las pongo en la clase del jueves. ¿Listo? Quiero que para el jueves usted por lo menos ya haya hecho hasta la actividad de profundización. ¿Cuáles son las variables independientes y dependientes? Ya hablamos entonces de qué es una variable independiente y dependiente. Daniel, te estás quejando, está muy largo. Ave María, Daniel, por Dios. El taller es para el domingo, no es de 5 días. Es para el domingo y además está publicado en Classroom desde hace mucho rato. Listo. Plantee una pregunta de investigación acorde al tipo de investigación, a las variables y al experimento realizado. Entonces, yo te sugiero que leas muy bien esta lectura, es bastante interesante. Y la última actividad que hay que hacer, entonces, este punto vale 1, porque la actividad de cierre tiene 2 puntos y cada punto vale 1. Entonces, el primer punto vale 1 punto y el segundo punto vale otro. ¿Qué hay que hacer en el segundo? Elija uno de los temas del periodo 1 propuestos en los talleres 2, 3 y 4 que más le haya gustado y plantee una investigación cuantitativa con 2 variables a estudiar, una independiente y una dependiente. ¿Cómo lo va a hacer? Formulando una pregunta de investigación acorde a todo el anterior y que se pueda responder con un experimento. Y explicar los componentes de esa pregunta, es decir, me debe decir por qué es una investigación cuantitativa, me debe decir cuáles serían las variables y por qué hay posibilidad de llevarla a la experimentación. O sea, hay que sustentar esa propuesta. Nuevamente, no se admiten las mismas preguntas de la actividad de profundización que se propusieron y que estén presentes entonces en los talleres 2, 3 y 4. Ya, chicos, eso sería entonces todo. La parte teórica, entonces, de los tipos de investigación científica los vamos a abordar en la clase del jueves. La clase del jueves es a las 6:30 de la mañana. Ya los chicos de octavo me dirán si quieren entrar. Yo con mucho gusto les comparto entonces a los correos institucionales también esa invitación, porque yo no sé el profe Edwin qué tanto les dará entonces de la actividad. Entonces, chicos, pues con esta información entonces finalizo la clase de hoy.
No se preocupen por la asistencia la voy a descargar de la presencia de cada uno de ustedes. Yo les sugiero, porfa, yo les sugiero que lean muy bien, por favor, les sugiero que lean muy bien todo, que lo vayan haciendo. No es para 5 días porque es para el domingo. Porque, o sea, si usted dejó para descargarlo hoy y ni siquiera lo había leído, pues sí, va a tener muchas dificultades. Pero la idea era que hoy yo le pudiera entonces explicar como las características de este taller. Por último, y qué pena ser tan cansona, por último, voy de una vez a decir, a boletear literalmente, como dicen por ahí, déjenme yo quito la grabación. Aquellos estudiantes que todavía